Hola, soy Michelle Estefania Juárez Cruz de Quinto B y hoy les hablaré sobre el capítulo 3 de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. En esta presentación vamos a explorar el régimen fiscal de los ingresos obtenidos por el arrendamiento y uso temporal de bienes inmuebles en México. Este tema es fundamental tanto para personas físicas como morales, ya que establece las bases sobre cómo se declaran y deducen los ingresos derivados de la renta de inmuebles. Veremos también las deducciones permitidas, los pagos provisionales y las obligaciones de los contribuyentes, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta. A través de esta presentación buscaremos entender cómo funciona el tratamiento fiscal de estos ingresos y cómo se debe cumplir con las obligaciones para evitar problemas con el SAT. Para empezar, ¿qué significa arrendamiento fiscalmente hablando? Bueno, en México, cuando una persona decide rentar un inmueble, como una casa o un local, los ingresos que recibe por esa renta tienen que ser declarados al Servicio de Administración Tributaria. Se hace para que paguen impuestos sobre esos ingresos, igual que cualquier otro ingreso. Hay varios tipos de ingresos que cuentan como arrendamiento para el SAT. El primero es el arrendamiento directo, es decir, el dinero que alguien recibe por rentar o subarrendar. Esto aplica si, por ejemplo, una persona renta una casa y luego la subarrenda. También tendrá que declarar ese ingreso. Otro tipo de ingreso que se considera es el de los certificados de participación inmobiliaria. Esto puede ser un poco más técnico, pero básicamente son como títulos que se emiten sobre un bien inmueble y generan rendimiento. Aunque es más común en negocios y grandes inversiones, el SAT también lo considera parte del régimen de arrendamiento. El SAT tiene reglas específicas para determinar cuándo se declara y calcula el impuesto. Una parte clave es que si el ingreso por el arrendamiento en crédito, o sea, si todavía no se ha cobrado el impuesto, se calculará hasta que efectivamente se reciba ese dinero. Esto es importante porque muchas veces los arrendatarios pueden retrasarse en los pagos y en esos casos el arrendador no tiene que pagar el impuesto hasta que el dinero esté en su cuenta. Tipos de contratos de arrendamiento. Contrato simple. Es el más común y se realiza entre particulares sin necesidad de un notario público. Sin embargo, carece de ciertas garantías legales, lo que puede generar conflictos. Ejemplo, si un arrendador y un inquilino hacen un contrato verbal sin dejar constancia por escrito, podría haber problemas para demostrar los acuerdos en caso de incumplimientos. Contratos con cláusulas específicas. Duración. Establece cuánto tiempo estará vigente el contrato, con opciones para renovación automática. Subarrendamiento. Permite al inquilino rentar el inmueble a otra persona, bajo condiciones específicas. Mantenimiento. Determina si el arrendador o el arrendatario será responsable de reparaciones importantes. Ejemplo, un contrato que especifica que el inquilino no puede modificar el inmueble sin autorización del arrendador. Ahora bien, el SAT permite deducciones para aquellos que obtienen ingresos por arrendar bienes. Estas deducciones ayudan a reducir el impuesto total que se paga. Y aquí se incluyen algunos ejemplos importantes de deducciones. Empezaremos con el impuesto predial. Por ejemplo, si alguien paga el impuesto predial de una casa que tiene en renta, puede deducir esa cantidad. Luego tenemos los gastos de mantenimiento. Esto incluye gastos de reparación o consumo de agua, siempre y cuando no lo pague el inquilino. Ahora seguimos con los intereses reales. Si alguien tuvo que pedir un préstamo para comprar o mejorar una propiedad, los intereses reales de ese préstamo son deducibles. Otros gastos pueden ser el seguro del inmueble, sueldos pagados por mantenimiento y hasta inversiones en remodelaciones. Es importante señalar que también hay una opción que permite deducir de forma simplificada el 35% de los ingresos totales en lugar de todas las deducciones anteriores. Esto puede ser conveniente para personas que prefieren simplificar el proceso y deducir de forma rápida. Subarrendamiento y deducciones específicas. El subarrendamiento también está regulado. En caso de que alguien esté subarrendando un inmueble, solo puede deducir las rentas que pague el arrendador. Por ejemplo, si alguien renta un local y luego lo subarrienda, solo puede deducir el monto de la renta que él paga al dueño original. Obligaciones legales del arrendador. Cumplir con las leyes locales. El arrendador debe garantizar que el inmueble está en condiciones habitables. No puede desalojar a un inquilino sin seguir el proceso legal correspondiente. Emitir comprobantes fiscales. Es obligatorio generar facturas por los ingresos obtenidos del arrendamiento. Esto permite al arrendador deducir gastos relacionados con el inmueble. Registrar el contrato. En algunos estados como la Ciudad de México es obligatorio registrar el contrato ante las autoridades.
Multas y sanciones por incumplimiento. Por no declarar ingresos, el SAT puede imponer multas que van desde el 55% al 75% del monto no declarado. Ejemplo, si un arrendador no declara ingresos por 100,000 pesos, podría enfrentar multas de hasta 75,000 pesos. Para los arrendadores, el SAT pide que hagan pagos provisionales mensuales o trimestrales, que deben presentarse antes del día 17 de cada mes. Estos pagos se basan en la diferencia entre ingresos y deducciones. La idea de estos pagos es adelantar el impuesto poco a poco, de modo que al final del año el pago no sea tan grande. Si los ingresos mensuales de un arrendador son bajos, el SAT permite que hagan pagos de cada trimestre en lugar de cada mes, lo cual facilita un poco la gestión de impuestos para arrendadores de menor escala. Cuando las personas morales como empresas rentan un inmueble a una persona física, están obligadas a retener el 10% de los ingresos como adelanto de impuestos. Esto significa que el SAT asegura parte del impuesto desde el momento en que se hace el pago. Las personas morales, además, deben entregar al arrendador un comprobante fiscal para que pueda hacer el cálculo final de su impuesto. Diferencias entre arrendamiento y subarrendamiento. Arrendamiento es el acuerdo entre el propietario del inmueble, arrendador, y quien lo utilizará, arrendatario. El arrendador conserva la propiedad, pero cede el uso temporal del inmueble a cambio de una renta. Un ejemplo sería alquilar un departamento directamente al dueño. Luego tenemos el subarrendamiento. Ocurre cuando el inquilino original, el arrendatario, alquila el inmueble o parte de él a otra persona. Esto debe ser permitido en el contrato original de arrendamiento. Por ejemplo, una persona que renta una casa y decide alquilar una habitación a un tercero. En cuanto a los fideicomisos, si una persona pone un inmueble en un fideicomiso que otorga el uso de ese bien, se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomitente, o sea, de quien puso el bien en el fideicomiso. Sin embargo, si es un fideicomiso irrevocable y la persona que lo puso ya no puede recuperarlo, entonces se consideran ingresos del fideicomisario, es decir, de quien está usando el inmueble. Régimen simplificado de confianza para arrendadores. ¿Qué es el reciclo? Es un esquema fiscal que permite a pequeños arrendadores pagar menos impuestos al simplificar la declaración de ingresos. Aplica para personas físicas con ingresos menores a 3.5 millones anuales. Ventajas: tasas de impuestos reducidas y trámites menos complicados. Este es un ejemplo práctico. Si un arrendador gana 10,000 pesos mensuales por renta bajo el reciclo, pagará menos impuestos en comparación con el régimen tradicional. Antes, tasa del 30% por ICR. Ahora, tasas que van del 1% al 2.5%, dependiendo de los ingresos. Ahora les daré un caso práctico de cálculo fiscal. Cálculo de impuestos. Imagina que tienes ingresos por 15,000 pesos mensuales de renta y deducciones por 5,000. Mantenimiento, predial, etc. Ingreso neto. 15,000 menos 5,000 nos da un resultado de 10,000. Impuestos. Sobre esos 10,000 aplica la tasa correspondiente, que puede ser del 1% al 2.5%. Retenciones. Si el arrendatario es una empresa, debe retener el IVA y aparte del ICR. Esto reduce la carga administrativa del arrendador. Un ejemplo, si la renta es de 20,000 pesos, la empresa retendrá un porcentaje y entregará el resto al arrendador. Por último, hay obligaciones generales que los arrendadores deben cumplir. Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Llevar una contabilidad de acuerdo con el Código Fiscal. Expedir comprobantes fiscales, que en este caso serían facturas por cada pago que reciban. Esto es muy importante porque en juicios de arrendamiento, si el arrendador no emite las facturas, el juez puede reportarlo al SAT. Presentar declaraciones mensuales y anuales. Informar de cualquier pago en efectivo que supere los 100,000 pesos. Y aquí estamos hablando de monedas nacionales o incluso pagos en oro o plata, ya que esto también debe reportarse. En conclusión, el régimen de ingresos por arrendamiento y uso temporal de inmuebles en México establece obligaciones claras para quienes rentan propiedades, con el fin de mantener un control fiscal adecuado. Cumplir con estas normas permite deducciones fiscales que pueden beneficiar a los contribuyentes, además de evitar sanciones. Es fundamental que los arrendadores conozcan y sigan estas disposiciones para gestionar sus ingresos de forma responsable y en conformidad con la ley.
Gracias por su atención y por permitirme compartir esta información con ustedes. Espero que les haya sido útil y que ahora tengan una idea más clara sobre cómo funciona el régimen fiscal de arrendamiento en México.